Nos piden en el apartado A de este problema la matriz de cambio de la base A la base A', y a su vez en el apartado B la matriz de cambio de la base B a la base B'. Toda matriz de cambio está formada por unos coeficientes que son las coordenadas de los vectores de la base nueva respecto de la base antigua. Esta matriz podría muy bien aplicarse al caso del apartado B, ya que estamos en un espacio R2. Vamos a calcular primeramente esta matriz de cambio. Luego, lo que hay que hacer es poner los vectores de la base nueva según las coordenadas que tengan en la base antigua, ¿vale? Para calcular las coordenadas de los vectores de la base nueva E1 y E2' respecto de la base antigua, tiene que cumplirse esta combinación lineal, donde aquí en columna he puesto los vectores de la base antigua. Bien, por simple inspección vemos que dichas coordenadas son las que veis ahí. Luego, llevándolas a nuestra matriz C de cambio de base, obtenemos la siguiente matriz. A esta matriz de cambio de base la voy a llamar Q, tan solo por seguir la nomenclatura utilizada en los libros. Análogamente, podemos resolver el apartado A calculando la matriz de cambio de base de A a A'. Pero no voy a hacerlo así. Voy a hacer la matriz de cambio de base de A' a A. Ahora veréis por qué. De nuevo, para poner en combinación lineal los vectores de la base A, base destino, respecto de la base origen, fijaos que aquí tenemos los vectores origen, tenemos que resolver estas combinaciones lineales, que son de nuevo inmediatas si colocamos las siguientes coordenadas, por simple inspección. Ahora solo tenemos que colocarlas en nuestra matriz. Bien, aquí está, pero no nos piden esta matriz, nos piden, como decía, la matriz de cambio de la base A a la base A', que será la inversa de esta matriz. Voy a llamarla P, de nuevo por seguir la nomenclatura de los libros. Si calculamos dicha inversa, queda, y esta es la matriz que nos piden en el apartado A. Vamos a resumir el resultado obtenido. Por último, ya está casi todo hecho. Para resolver el apartado C y calcular A', lo que tenemos que hacer es esta operación. Esta operación de multiplicación de matrices nos da la matriz asociada a la aplicación lineal en las nuevas bases. Antes que calcular este producto, obviamente, tenemos que obtener la inversa de Q, que es, por tanto, una vez obtenida la matriz inversa de Q, si realizamos el producto, nos queda, y esta es la matriz pedida.